Buenos días, mi grupo está conformado por Giselle Gordillo, José Suárez y mi persona, Daniela Pacheco. A continuación les vamos a explicar los fundamentos teóricos y prácticos que nos permitieron llevar a cabo este laboratorio número 1 titulado Comportamiento eléctrico del transistor JFET. Nosotros dimos comienzo a la práctica implementando este primer circuito, en el que se nos pedía demostrar que la corriente del drain es igual a la corriente de saturación cuando VGS es igual a 0 voltios. Entonces, considerando de que la corriente de saturación del transistor K30A es 6.5 miliamperios. Aquí lo que obtenemos es una aproximación a esa corriente de saturación, considerando de que el transistor que utilizamos es de propósito general, pero con VGS 0 la corriente que pasa por el drain es la máxima. Para el segundo punto lo que hicimos fue medir la corriente ID directamente. Se suponía que la medición debíamos realizarla apenas encendiéramos la fuente, teniendo en cuenta que el transistor se iba a calentar y la corriente iba a disminuir. Y eso fue precisamente lo que nos pasó, teniendo en cuenta que la corriente que nosotros debíamos registrar era 6.5 miliamperios o un valor bastante cercano a este. En su defecto, lo que obtuvimos fue 4.47 miliamperios, precisamente porque tuvimos inconvenientes al realizar la medición y la corriente disminuyó en gran medida. Para el tercer punto realizamos nuevamente la medición de la corriente de saturación, pero esta vez conectamos una resistencia de 470 ohmios entre el drenaje y la fuente y medimos el voltaje en esa resistencia. A partir de ahí calculamos el valor de la corriente teóricamente. En ese caso obtuvimos que el valor del voltaje en la resistencia es 6.06 voltios y la corriente que registramos nuevamente fue 4.47 miliamperios. Pero al hacer los cálculos teóricos, llegamos al valor exacto de la corriente de saturación, que es 6.5 miliamperios. Bueno, mi nombre es José Ricardo Suárez y hoy le vengo a explicar el punto 4 y 5 de la guía de laboratorio número 1 que titula el comportamiento eléctrico del tránsito JFET. En el siguiente punto que sigue es qué método podríamos utilizar para hallar la corriente entre la fuente y el drenaje. Uno de los métodos que podemos utilizar y que encontramos es colocando una resistencia, ya que obtenemos el valor del voltaje y el valor de la resistencia, que lo podemos terminar desarrollando con la ley de Ohm o con la ecuación de Jost. El siguiente punto que sigue es colocando una fuente negativa y otra positiva, y que variaríamos el voltaje de la fuente negativa y qué pasaría con la corriente. En este caso, pues la corriente que sale al aumentar el voltaje, precisamente de la fuente negativa, disminuye, y al disminuir el voltaje de la fuente negativa, la corriente comienza a aumentar. Lo podemos ver en esta siguiente simulación. Aquí tenemos un valor de la corriente en 1.30 miliamperios, teniendo las dos fuentes en mismo valor de voltaje. Ahora vamos a bajar el voltaje de la fuente negativa. Podemos ver que al disminuir el voltaje de la fuente negativa, la corriente aumenta a 18,0 miliamperios. ¿Qué quiere decir esto? Que al aumentar el voltaje de la fuente negativa, la corriente va a, a disminuir. Y al yo disminuir el voltaje
de la fuente negativa, la corriente va a aumentar, como en este caso lo vimos en esta siguiente simulación. Muchas gracias. Buenas, soy Giselle Gordillo y ahora voy a explicar algunos puntos de la práctica 1 de electrónica 2. El punto que voy a explicar se divide en dos. Primero vamos a implementar el circuito o implementamos el circuito de la figura 3 que vemos en pantalla, variamos VGG y observamos qué pasa con la corriente del drain. Luego vamos a comparar las mediciones con el datasheet. Entonces, en la tabla 3 vemos las diferentes variaciones que le hicimos al VGG para ver qué pasaba con la corriente del drain. Cuando VGG estaba en 5 voltios, la corriente del drain está en 6.5 miliamperios. Siguiendo variando hasta 7 voltios, nuestra corriente del drain es 9.1 miliamperios. Y si nuestro VGG lo variamos hasta 10 voltios, la corriente del drain cambia a 13.5 miliamperios. Lo que observamos aquí es que a medida que vamos variando VGG, nuestra corriente del drain también cambia, también va teniendo sus diferentes variaciones. Ahora, nuestra corriente máxima, según nuestro datasheet, es 6.5 miliamperios. Nuestra corriente del drain es 6.5 miliamperios. Nosotros al realizar la práctica no tuvimos el mismo valor, ya que nos demoramos un poco al realizar esta medición y obtuvimos un valor de 4.47 miliamperios. No está muy lejano a 6.5. Ya expliqué que es porque nos demoramos un poquito a tomar dicha medición.